Aproximadamente 70 años después del nacimiento de Cristo, miembros de una misteriosa secta religiosa escondieron una colección de más de 900 rollos sagrados en cuevas del desierto de Judea, en la frontera con el Mar Muerto. Las manos de la doctora Sarah Chen temblaban mientras sostenía el antiguo pergamino bajo el monte del templo. Tras 30 años de trabajo arqueológico, jamás había encontrado nada parecido. De todas las copias del libro del Deuteronomio que poseemos, esta es la única que conserva los 10 mandamientos completos. Espera un minuto. Esta es nuestra fuente más antigua para los 10 mandamientos completos. Sí. Vaya. El pergamino se sentía raro de alguna manera. Más pesado de lo que debería ser. Más antiguo de lo que la datación por carbono podría medir. Esto no debería existir. En estos rollos encontramos manuscritos bíblicos, copias de la Biblia 1000 años más antiguas que cualquier copia conocida hasta ahora, así como un tesoro de documentos que nunca habíamos visto. La cámara sellada había permanecido intacta durante milenios, oculta bajo el lugar más sagrado de la tierra. Pero lo que la aterrorizaba no era la antigüedad de los rollos ni su imposible conservación, sino la constatación de que abrirla podría reescribir 3 grandes religiones y, potencialmente, desencadenar un caos global. Los principales expertos del mundo se niegan ahora a examinar su contenido. Saben que algunos descubrimientos son demasiado peligrosos para la humanidad. Las excavaciones del pozo de Warren revelaron algo que desafió toda expectativa arqueológica. Bajo el monte del Templo de Jerusalén se extiende una red de túneles y cámaras que datan de antes de la historia escrita. Como sabemos, la Biblia dice que el rey David subió por el pozo. La fuente de agua, que era la entrada a ese pozo subterráneo, se encuentra justo debajo de nosotros, en lo que se conoce como el Pozo de Warren. Nosotros encontramos ese pozo. Los corredores de piedra caliza se retuercen a través de la roca madre como arterias a través del hueso, conectando espacios que no deberían existir. El descubrimiento se produjo durante el mantenimiento rutinario del sistema de agua. Los trabajadores, siguiendo el antiguo pozo a mayor profundidad de la que nadie había llegado antes, encontraron una cámara sellada. No había marcas de herramientas, ni evidencia de entrada humana, solo piedra sólida que de alguna manera había sido tallada desde el interior. El rollo yacía sobre un pedestal de piedra en el centro de la cámara, un papiro perfectamente conservado en condiciones que deberían haber destruido la materia orgánica siglos atrás. La tinta permanecía vibrante, casi húmeda. La escritura cubría ambos lados con 3 escrituras distintas que no deberían coexistir: hebreo antiguo, arameo y algo más, algo aún más antiguo. Las propiedades físicas por sí solas no tienen sentido. La datación por radiocarbono sugiere que el papiro tiene más de 3000 años, pero su estado de conservación desafía todas las leyes de la descomposición. La cámara no presentaba indicios de condiciones atmosféricas especiales, ni desecantes, ni sellos protectores, solo espacio vacío y una conservación imposible. El equipo del Dr. Chen documentó todo antes de alertar a la autoridad israelí de antigüedades. Las fotografías muestran texto que parece cambiar con la iluminación, palabras que parecen reorganizarse entre las imágenes, símbolos que no coinciden con ningún sistema de escritura antiguo conocido. El lugar en sí cuenta una historia aterradora. Esta cámara se encuentra justo debajo de la piedra fundamental, el lugar más sagrado del judaísmo, el sitio exacto donde Abraham se preparó para sacrificar a Isaac, donde Salomón construyó el primer templo, donde los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo. 3 religiones, una cámara, un rollo. El sistema de túneles se extiende mucho más allá de lo que han revelado las excavaciones oficiales. El radar de penetración terrestre sugiere la existencia de cámaras subterráneas que se extienden bajo toda la antigua ciudad.
Algunas selladas, otras derrumbadas, todas intactas por la arqueología moderna. Pero es la ubicación de la cámara lo que intriga a los expertos. Todas las principales tradiciones religiosas sitúan sus eventos más sagrados justo encima de este lugar. El pergamino no fue escondido al azar. Fue colocado en el centro espiritual de 3 religiones que esperaban ser descubiertas. El pedestal de piedra presenta inscripciones que son anteriores a los alfabetos conocidos, símbolos que no aparecen en ninguna base de datos arqueológica. La maestría de la obra sugiere un conocimiento avanzado de ingeniería y astronomía. Quienquiera que haya construido esto comprendía la mecánica celeste y la ingeniería estructural mejor que las civilizaciones que surgieron siglos después. Las lecturas de temperatura dentro de la cámara permanecen constantes a pesar de las variaciones estacionales en la superficie. La composición del aire no muestra signos de estancamiento a pesar de milenios de aislamiento. El espacio existe fuera de las leyes físicas normales, preservado por métodos que no comprendemos. Las imágenes de seguridad de la excavación muestran algo más que aterroriza al equipo de investigación. El rollo parece emitir su propia luminiscencia tenue, no el reflejo de la iluminación artificial ni la fosforescencia de su contenido mineral. El pergamino brilla con una luz interna que se intensifica al acercarse. El examen preliminar del Dr. Chen reveló una densidad de texto que no debería ser posible. La escritura cubre todas las superficies disponibles, incluidas áreas que parecen en blanco a simple vista. La fotografía ultravioleta revela capas adicionales de texto escritas con tintas invisibles bajo luz normal. La cámara contiene otros artefactos, tablillas de piedra, objetos metálicos de composición desconocida, todos perfectamente conservados, todos a la espera de un análisis que tal vez nunca llegue. Porque todos los que han visto el rollo coinciden en una conclusión aterradora. Abrirlo podría destruir todo lo que creemos sobre la historia de la humanidad. Los rollos del Mar Muerto reescribieron todo lo que creíamos saber sobre el judaísmo y el cristianismo primitivos. Cuando esos textos antiguos emergieron de las cuevas de Qumran en 1947, hicieron añicos siglos de certeza religiosa. Los eruditos descubrieron versiones de libros bíblicos que contradecían las escrituras aceptadas, historias que habían sido editadas y pasajes que habían sido eliminados por completo. El caos teológico fue inmediato. Si estas versiones antiguas eran auténticas, ¿qué significaba eso para la práctica religiosa moderna? ¿Qué textos representaban la verdad divina? Los rollos revelaron que los libros sagrados habían sido alterados, compilados y reescritos por manos humanas a lo largo de los siglos, pero los rollos del Mar Muerto fueron solo el comienzo. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto, contenía evangelios que las primeras autoridades cristianas habían intentado destruir: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena. Estos textos presentaban versiones radicalmente diferentes de las enseñanzas de Jesús y la naturaleza de la salvación. De repente, la historia unificada del cristianismo primitivo se derrumbó. No se trataba de interpretaciones heréticas escritas siglos después, sino de relatos contemporáneos que los padres de la Iglesia habían eliminado sistemáticamente del registro oficial. Los textos de Nag Hammadi revelaron que el cristianismo primitivo era mucho más diverso, complejo y polémico de lo que nadie había imaginado. Cada descubrimiento desencadenó una guerra académica. Los eruditos que habían construido sus carreras sobre interpretaciones establecidas vieron socavado el trabajo de toda su vida por antiguos pergaminos. Las instituciones religiosas se enfrentaron a preguntas existenciales sobre la autenticidad de sus creencias fundacionales. La inscripción de Jehoash casi provocó una crisis diplomática. Esta tablilla de piedra
supuestamente del templo del rey Salomón, contenía un texto que podría haber validado las reclamaciones judías sobre el monte del templo. La inscripción describía reparaciones del primer templo y mencionaba detalles arquitectónicos específicos que coincidían con los relatos bíblicos. De ser auténtica, la tablilla habría proporcionado pruebas arqueológicas de que el templo judío existía exactamente donde ahora se encuentra la cúpula de la roca. Las implicaciones políticas fueron explosivas. La inscripción podría haber justificado las reivindicaciones judías para reconstruir el templo, lo que potencialmente habría desencadenado una guerra en Oriente Medio. La controversia ocupó los círculos académicos durante años. Los expertos analizaron la pátina de la piedra, la gramática de la inscripción y las marcas de las herramientas utilizadas en su tallado. Algunos la declararon auténtica. Otros insistieron en que se trataba de una falsificación moderna diseñada para avivar las tensiones religiosas. El debate reveló que los textos antiguos no existen en el ámbito académico aislado. Poseen un peso político capaz de reconfigurar los conflictos modernos. La inscripción de Jehoash demostró cómo los descubrimientos arqueológicos se convierten en armas en las disputas religiosas y territoriales contemporáneas. Cada gran descubrimiento textual sigue el mismo patrón. El entusiasmo inicial da paso a un debate académico que se intensifica hasta convertirse en una controversia religiosa, la cual estalla en un conflicto político. Las palabras antiguas escritas en piedra y pergamino tienen el poder de desestabilizar gobiernos modernos y desafiar a instituciones religiosas multimillonarias. El patrón se repite porque estos textos atacan los cimientos de la autoridad religiosa. Cuando se revela que los libros sagrados son construcciones humanas, editadas y alteradas a lo largo de los siglos, el mandato divino de las instituciones religiosas se desmorona. Si los textos no son perfectos, tampoco lo son las interpretaciones basadas en ellos. Por eso, el rollo del monte del templo aterroriza a los expertos. Descubrimientos anteriores desafiaron tradiciones religiosas individuales. Los rollos del Mar Muerto afectaron principalmente al judaísmo y al cristianismo. Los textos de Nag Hammadi se centraron en la teología cristiana primitiva. La inscripción de Jehoash amenazaba las relaciones modernas entre israelíes y palestinos. Pero este rollo se encuentra bajo el lugar más sagrado de tres religiones importantes simultáneamente. Su contenido podría socavar simultáneamente el judaísmo, el cristianismo y el islam. El potencial de un caos religioso global ya no es teórico. Es inevitable si se escriben palabras equivocadas en ese antiguo pergamino. 4 teorías predominan en las conversaciones privadas entre los principales arqueólogos bíblicos del mundo. Ninguno de ellos hablará públicamente sobre estas posibilidades. Cada una representa una amenaza existencial para miles de millones de creyentes en todo el mundo. La primera teoría se centra en la ubicación de los tesoros del primer templo y la legitimidad de las afirmaciones religiosas modernas. Según esta hipótesis, el rollo contiene inventarios detallados y mapas que muestran dónde se escondieron los artefactos del templo de Salomón antes de la conquista babilónica. Estamos en el lado sur del monte del templo. Estas son las escaleras que llevan al monte del templo y al templo. No solo oro y plata, sino también el arca de la alianza, las tablas de piedra originales y objetos rituales que demuestran las dimensiones y la ubicación exactas del templo. De ser cierta, esta información podría validar las pretensiones judías de reconstruir el templo sobre sus cimientos originales. Pero aquí viene lo aterrador. El rollo también podría revelar que el templo fue construido en un lugar distinto al actual monte del templo. La evidencia arqueológica que respalda una ubicación alternativa socavaría tanto las reivindicaciones judías sobre el sitio como las afirmaciones islámicas sobre la importancia de la cúpula de la roca.
Las ramificaciones políticas serían inmediatas y catastróficas. Los sectores más intransigentes de Israel exigirían derechos de excavación basándose en las revelaciones del rollo. Las autoridades palestinas se resistirían a cualquier cambio en el statu quo. El delicado equilibrio que mantiene la paz en Jerusalén se derrumbaría de la noche a la mañana. La segunda teoría es aún más explosiva. Los expertos creen que el rollo podría contener un relato alternativo de la crucifixión y resurrección de Jesús, escrito por testigos contemporáneos. No las versiones edulcoradas que se incluyeron en el Nuevo Testamento, sino testimonios crudos y sin editar de personas que estuvieron allí. Este relato podría revelar detalles que contradicen creencias cristianas fundamentales. ¿Qué pasaría si Jesús sobrevivió a la crucifixión? ¿Qué pasaría si la resurrección fue mal interpretada o tergiversada por escritores posteriores? ¿Qué pasaría si toda la base teológica del cristianismo se construye sobre testimonios incompletos o alterados? 2.000 millones de cristianos basan su fe en los relatos evangélicos de estos eventos. Un documento contemporáneo que contradiga esas historias no solo pondría en entredicho la teología cristiana, sino que destrozaría la certeza religiosa que une a las comunidades cristianas en todo el mundo. La tercera teoría apunta al Islam con un potencial igualmente devastador. El rollo podría documentar prácticas religiosas preislámicas en la Meca que contradicen directamente las enseñanzas del Corán sobre el significado espiritual de la ciudad. Si el texto revela que la Meca era un centro de culto politeísta en lugar de devoción monoteísta, socavaría las afirmaciones del Islam sobre la historia sagrada de la Kaaba. La tradición islámica sostiene que Abraham e Ismael construyeron la Kaaba como un lugar de culto monoteísta. Pero, ¿qué pasaría si la evidencia arqueológica demostrara que el sitio estaba dedicado a múltiples deidades? ¿Qué pasaría si las prácticas religiosas descritas en el rollo contradijeran la versión del Corán sobre la espiritualidad árabe preislámica? 1.500 millones de musulmanes se enfrentarían a una crisis de fe que podría fragmentar el mundo islámico. Las autoridades religiosas se verían obligadas a elegir entre aceptar la evidencia arqueológica o rechazar por completo la metodología científica. La cuarta teoría representa el peor escenario posible. El rollo podría contener planos arquitectónicos detallados e instrucciones religiosas para la reconstrucción del templo judío, escritas con autoridad divina, que las tres religiones tendrían que reconocer. Piénsese en las implicaciones. Si el rollo proporciona planos divinamente ordenados para la reconstrucción del templo, la ley religiosa judía exigiría una acción inmediata. Pero la construcción del tercer templo requeriría la demolición de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. La cúpula de la roca es uno de los edificios más emblemáticos del mundo y aparece en carteles turísticos por todas partes. Esto ya no sería una disputa política. Se convertiría en una guerra religiosa justificada por textos antiguos que portan un mandato divino. Todo compromiso y solución diplomática que ha mantenido una paz relativa en Jerusalén se volvería irrelevante ante lo que los creyentes considerarían un mandato divino directo. Cada teoría representa más que una controversia académica. Amenazan las narrativas fundamentales que dan sentido a miles de millones de vidas. La identidad religiosa, el patrimonio cultural y la legitimidad política dependen de la veracidad histórica de los relatos sagrados. Los expertos comprenden lo que está en juego. Abrir el rollo podría deslegitimar simultáneamente al judaísmo, al cristianismo y al islam. El monte del templo es sagrado para tres religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Tres religiones que han sobrevivido a la persecución, la guerra y la modernización podrían enfrentarse a su mayor amenaza existencial a causa de un único documento antiguo. Por eso, su temor no reside en lo que el rollo pueda revelar, sino en lo que la humanidad podría hacer al enfrentarse a verdades para las que no estaba preparada. La Autoridad de Antigüedades de Israel implementó protocolos de secreto sin precedentes a las pocas horas del descubrimiento de los rollos. Se crearon niveles de clasificación inexistentes específicamente para este hallazgo. El acceso requiere autorización de 3 ministerios gubernamentales distintos y aprobación de autoridades religiosas que representan a las 3 principales confesiones. El equipo del Dr. Chen juró inmediatamente guardar secreto mediante acuerdos que conllevan sanciones penales. Sus notas de investigación fueron confiscadas. Los archivos digitales se transfirieron a servidores seguros con cifrado de grado militar. Incluso los familiares tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad tras superar controles de seguridad. Pero el secreto se extiende mucho más allá de las fronteras israelíes. El Vaticano asignó discretamente recursos al proyecto a las pocas semanas del descubrimiento inicial. El cardenal Alejandro Torretti, el principal erudito bíblico de la Iglesia, llegó a Jerusalén con cobertura diplomática. Su misión oficial consistía en un diálogo interreligioso rutinario. Su verdadero propósito era negociar la participación de la Iglesia Católica en cualquier decisión sobre la apertura del rollo. Los archivos del Vaticano contienen documentos que hacen referencia a descubrimientos similares a lo largo de la historia. Textos antiguos que fueron adquiridos discretamente y sellados para evitar el caos teológico. La Iglesia tiene experiencia en el manejo de información peligrosa y aplicó los mismos protocolos al rollo del monte del templo. Las autoridades islámicas actuaron con igual discreción. La doble UAF islámica, que administra el monte del templo, entabló negociaciones secretas con funcionarios israelíes a pesar de décadas de hostilidad pública. Representantes de la Universidad Al-Azhar de El Cairo, la institución más prestigiosa del Islam sunita, participaron en discusiones clasificadas sobre las implicaciones de los rollos. La cooperación de la WAF revela la gravedad de la situación. Se trata de autoridades religiosas que normalmente se niegan a reconocer el trabajo arqueológico israelí en el monte del templo. Herodes el Grande construyó el monte del templo con muchas entradas monumentales diferentes. Su disposición a participar en la toma de decisiones conjuntas demuestra que comprenden la amenaza existencial que el rollo representa para la teología islámica. Los resultados de la datación por carbono se clasificaron antes de que finalizara el análisis. El laboratorio que realizaba las pruebas recibió instrucciones de suspender todo el trabajo a la espera de la revisión gubernamental. Los datos preliminares que sugerían la imposible antigüedad de los pergaminos se restringieron de inmediato al personal con la máxima autorización de seguridad. Se realizaron 3 intentos de datación distintos en diferentes instalaciones. Todos arrojaron resultados que desafiaban la explicación científica. La antigüedad de los rollos, según las mediciones, superaba sistemáticamente los límites de precisión de la datación por radiocarbono. Su estado de conservación sugería condiciones ambientales imposibles en la cámara donde se encontraron. Se negoció discretamente un acuerdo internacional para retrasar indefinidamente la apertura del rollo. Representantes de Israel, la Autoridad Palestina, el Vaticano, Arabia Saudita y Egipto participaron en conversaciones que, oficialmente, nunca se llevaron a cabo. El acuerdo establece protocolos de custodia compartida y exige el consentimiento unánime antes de cualquier examen del contenido del rollo. El documento que dio origen a este acuerdo no se encuentra en ningún archivo oficial. Los participantes firmaron copias individuales que fueron inmediatamente resguardadas en lugares separados.
Ningún gobierno reconoce la existencia del acuerdo, pero todas las partes respetan sus términos. Las conferencias académicas ahora evitan por completo hablar del rollo. Los artículos que hacen referencia al descubrimiento son rechazados sin revisión. Los estudiantes de posgrado, que proponen investigaciones relacionadas con el hallazgo, son redirigidos a otros temas que la comunidad académica ha decidido colectivamente que ciertos conocimientos son demasiado peligrosos para investigar. Las comunicaciones privadas entre académicos revelan la magnitud de su temor. Los correos electrónicos obtenidos a través de documentos filtrados muestran a destacados arqueólogos expresando alivio porque el rollo permanece sellado. Comprenden que sus carreras, sus instituciones y todo su campo de estudio podrían ser destruidos por las palabras escritas en ese antiguo pergamino. La conspiración de silencio no está coordinada por ninguna autoridad en particular. Es una respuesta espontánea de personas que comprenden las implicaciones de su descubrimiento. Líderes religiosos, funcionarios gubernamentales y expertos académicos han llegado a la conclusión, de forma independiente, de que la humanidad no está preparada para la verdad que contiene el rollo. La seguridad en torno al rollo implica múltiples sistemas redundantes. El Monte del Templo fue el complejo religioso más grande del mundo antiguo, con 144.000 metros cuadrados. La cámara ha sido sellada con barreras que requieren la aprobación de las 3 autoridades religiosas para retirar los sistemas de monitoreo electrónico que registran la temperatura, la humedad y el movimiento las 24 horas del día. El acceso requiere identificación biométrica y la aprobación simultánea de representantes del judaísmo, el cristianismo y el islam. El pergamino permanece exactamente donde fue encontrado, intacto, sin leer, esperando. La certeza religiosa mantiene el orden social de maneras que la mayoría de la gente ni siquiera considera. Miles de millones de personas organizan toda su vida en torno a narrativas sagradas que dan sentido a la existencia, la muerte y el comportamiento moral. Cuando esas narrativas se derrumban, los fundamentos psicológicos y sociales de la civilización se derrumban con ellas. La historia ofrece precedentes aterradores. La civilización maya se enfrentó a una crisis de autoridad religiosa cuando los cálculos astronómicos demostraron que su calendario sagrado era erróneo. El descubrimiento de que sus dioses no podían predecir con exactitud los eventos celestes provocó un colapso de la fe que contribuyó al abandono de ciudades enteras. Roma experimentó una fragmentación similar cuando las religiones mistéricas desafiaron a las deidades romanas tradicionales. Los ciudadanos perdieron la fe en el mandato divino que justificaba la autoridad imperial. La cohesión social se desintegró a medida que los movimientos religiosos rivales ofrecían versiones contradictorias de la verdad y la salvación. El manuscrito del Monte del Templo representa una amenaza singular, ya que podría socavar simultáneamente 3 religiones importantes. Descubrimientos anteriores desafiaron las creencias individuales. Este documento podría desencadenar una crisis global de autoridad religiosa que afectaría a más de 4.000 millones de creyentes en todo el mundo. La sociedad moderna depende de las instituciones religiosas para los servicios sociales, la orientación moral y la organización comunitaria. Las iglesias, mezquitas y sinagogas proporcionan bancos de alimentos, hospitales, escuelas y organizaciones benéficas que los gobiernos no pueden reemplazar. Si la autoridad religiosa colapsa, estos sistemas de apoyo desaparecen de la noche a la mañana. El impacto psicológico sería igualmente devastador. La fe religiosa ofrece respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito, el significado y la mortalidad. Cuando se revela que los textos sagrados son construcciones humanas en lugar de revelaciones divinas, los creyentes se enfrentan a crisis existenciales que pueden desencadenar depresión,
ansiedad y aislamiento social. Pero el verdadero peligro reside en cómo los diferentes grupos responderían a la crisis. Algunos creyentes rechazarían por completo la evidencia arqueológica, refugiándose en un fundamentalismo que niega la metodología científica. Otros abandonarían la fe por completo, creando un vacío espiritual que las ideologías extremistas podrían explotar. El conflicto resultante ya no sería entre religiones, sino entre quienes aceptan la verdad basada en la evidencia y quienes rechazan cualquier cuestionamiento a las creencias sagradas. Esta división podría fracturar las sociedades de tal manera que la polarización política actual parezca insignificante. Piénsenlo. Si el pergamino demuestra que las narrativas religiosas fundamentales son históricamente inexactas, ¿cómo reaccionarían los creyentes? ¿Adaptarían su fe para dar cabida a la nueva evidencia? ¿Rechazan la arqueología como un engaño satánico? ¿Concluyen que toda creencia espiritual carece de sentido? Cada respuesta genera distintas formas de caos social. La adaptación religiosa requiere una flexibilidad teológica de la que carecen muchas instituciones. El rechazo de la ciencia socava el pensamiento racional necesario para la civilización tecnológica. El abandono total de la fe elimina los marcos morales que previenen el colapso social. Los expertos comprenden esta fragilidad. Han visto cómo descubrimientos arqueológicos aislados pueden desencadenar guerras académicas y controversias religiosas. Saben que abrir el rollo podría desatar fuerzas que ningún gobierno ni institución podría controlar. El rollo permanece cerrado en su antigua cámara, esperando bajo el lugar más sagrado de la tierra. Cada día, los principales expertos del mundo se enfrentan a la misma pregunta aterradora. ¿Y si no estamos preparados para la verdad? Saben que algunos descubrimientos lo cambian todo. Este podría ser uno de ellos. Suscríbete para descubrir más misterios arqueológicos prohibidos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la humanidad.